Castellfollit de la Roca. La visita empieza por la parte moderna del pueblo junto al parque gratuito. Aquí podéis ver la curiosa torre del reloj que está situada junto al ayuntamiento y el peculiar museo del embutido, donde podréis aprender sobre su producción y disfrutaréis de una degustación. El museo es gratuito. Enseguida enfilaréis a la calle Mayor, que prácticamente es la única del pueblo. Esta es la típica calle medieval del suelo empedrado y con casas de piedra volcánica en los flancos. No esperéis encontrar tiendas de souvenirs ni nada por el estilo, aunque es un pueblo muy visitado y suele haber gente. El lugar es muy auténtico y real. El carrer Mayor acaba en la bonita iglesia de San Salvador del siglo XII, aunque con diversas modificaciones que se han ido produciendo a lo largo de los siglos. Su aspecto actual es de un auténtico renacentista tardío. Se puede subir al campanario para poder admirar bonitas vistas. Panorámica que también podréis obtener desde el mirador José Pla, en la parte trasera de la iglesia, y que está situado en el extremo del risco balsático. Para poder admirar el risco balsático y hacer las clásicas y espectaculares fotos de Castellfollit, hay que bajar por un camino que parte a la derecha de la iglesia. Es una bajada pronunciada con un suelo empedrado, no apto para carritos de bebé o personas con sillas de rueda. Aunque es rápido y sencillo, se requiere una mínima condición física, ya que la subida es muy corta pero intensa. Por el camino pasaréis por el antiguo puente medieval que salva el río Toronelli y que ahora data del principio del siglo XX, y enseguida llegaréis a lo que se conoce como la pasarela, el puente que cruza el río Fluvia, desde el cual hay unas vistas majestuosas del risco balsático y del mirador de José Pla. Mucha gente se da la vuelta aquí, pero nosotros os recomendamos que crucéis el puente totalmente y vayáis a dar un simple paseo de 15 minutos para ganar una perspectiva más frontal del puente. Pasaréis por una zona de esclusas y canales que alimentan de energía a un par de fábricas cercanas, y pasaréis junto a los huertos de los habitantes de Castellfollit. Desde esta zona podréis contemplar y fotografiar el risco basáltico a vuestro antojo. Este se le conoce como la ciclera de Castellfollit, y como podéis apreciar en las fotos, el mayor no visitar al mediodía, ya que tendréis el sol de cara. Eh, es el lugar ideal para contemplar el tamaño del risco, que tiene más de 200.000 años,
de antigüedad y que está modelado por las aguas de los ríos Fluvia y Toronell. El basalto es la roca que surge y se forma de la colada de lava, es en este caso de dos coladas de lava superpuesta que venían del Batec de la Serra de Olot y la otra de los volcanes de la zona de San Juan de Fons. Para las personas con movilidad reducida y una vez visitado la parte alta del pueblo, podéis coger el coche y coger la carretera número 260 que pasa junto por debajo del risco basáltico y hacer la foto desde allí. Pequeño paseo por la zona nueva de Castellfollit de la Roca. Visité exteriormente una nueva iglesia hecha con piedra volcánica, como corresponde a la zona, que le da un cierto aspecto de una cosa muy antigua.